Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo en el título, hoy os traigo a Luis Hernández Icono y a Emmanuel Petit. ¿Cómo haceros los SBCs, el Icono Prime? Y disculpad por la tardanza porque os prometí que lo iba a traer antes, pero se me ha hecho imposible, he tardado bastante en hacerlos. Intenté buscarlo porque sabéis que esos métodos son míos, no se los copio a nadie, también lo podéis ver en Footbin, también lo subo allí. Y empezaremos con Luis Hernández. Los he hecho con juegos conceptuales. Si veis que tengo alguno en el club, es porque son de mi plantilla. A la mayoría hay algunos que no. Que los tengo porque son intransferibles. Y ahora grabaré acto seguido un vídeo en el que os enseñe los... perdón, la plantilla que tengo. Ya os digo que son dos híbridos. Voy a ver si puedo hacer algún recambio justo con las monedas que tengo. El que tengo pensado, a ver si me llega. Pero bueno, vamos a empezar con Luis Hernández. Como siempre empezaré diciéndoos cuánto cuesta cada icono y el precio total. Perdón, cada apartado cuánto cuesta y luego os diré el precio total. Empezamos con el primero nos piden un icono, hemos puesto a Rijkaard, que en ese momento era el más barato, 600.000 monedas, sí, justo. Continuamos con una alineación de México que cuesta 5.500 monedas. Voy a ir pasando rápido los jugadores para que sepáis quiénes son. Bou, Marrugo, Aquino, Hernández, Ortiz, Díaz, Aguilar, Murillo, Piris y Sosa. Y con esto completaríamos, no necesita lealtad ni nada. Esta plantilla vale 5.500 y a lo mejor compensa por el sobre. Luego pasamos a la de Norte y Sur, que cuesta también 5.000 monedas y creo que la misma recompensa. En la que tenemos Acosta, Beluzzi, Campaña, Susaeta, Tagliafico, Ortiz, Geray, Montoya y Sergio Rico. Como veis, 4 de la Liga Española españoles y 4 de la Liga Argentina argentinos. Y de porteros Sergio Rico. También nos daría. Y pasamos ahora con la de México. Para los dos SBC nos piden 8 apartados. Ya os lo digo de antemano. Esta ya necesitaría lealtad. O creo que con poner a Carlos Vela de MD nos llegaría. Si no con cambios de posición. O si no como lealtad, como ya sabéis. Ya he explicado en otros vídeos. Vamos con Chicharito, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Guardado, Jonathan Dos Santos. Tenemos a los dos hermanos. Mascherano, Garay, Martínez, Juanfran y Rulli de portero. Con esto lo tendríamos. Y pasamos ahora a las 4 de valoración. El de México, perdón, son 15.000 monedas. Y este son 83. No, perdón, 83 es el SBC. Vale 35.000 monedas. Empezamos con Yago Aspas. Espera, nos piden un IF. Empezamos con Yago Aspas. Seguimos con Puki, que es el jugador IF. ¿No? Espera, es que... Sí, perdón, Puki sí es el jugador IF. Continuamos con Vitolo. Asensio, que es el primero que tengo en el club, como ya habéis visto. Kagawa, Yarmolenko, Marcos Alonso, Juan Mata, Toprak, Pisek y Kasper Schmeichel. Como podéis ver, no necesita nada ni lealtad. Así que bueno, pasamos al de 84, que vale ya 80.000 monedas, ya va subiendo de precio. Nos piden dos IF, que ahora veremos cuáles son. Tenemos a Duriz, Marco Asensio, Bruno, Zuber, que creo que es el IF, Coque, Pedro, Zieler, que es el otro IF, Farman, Mascherano, Carvajal y Ter Stegen de portero. Como os digo, estos son los métodos más baratos cuando los subo. Luego siempre mirad si tenéis algún jugador en el club que os puede dar la misma química y ya lo podéis ahorrar, que siempre viene bien. Y por ejemplo, me tocó el otro día Pepe intransferible, así que bueno. Seguimos con el de 85, que vale 135.000 monedas y tiene a Rafael, Diego Costa, Sergio Asenjo, Ribery, Keylor Navas, Strootman, Perin, Sócrates, que como él también tengo en el club, Toprak, Pisek y Bern Leno. Creo que no piden ningún if. Si piden un if. Ah, sí, Rafael, cierto, perdón. Y pediría lealtad. Si una envía de posición no nos valdría. Pero si hacemos la lealtad, como veis, ninguno tiene 10. Entonces sí nos daría con la lealtad. Para acabar, tenemos el de 86 que vale 170.000 monedas. Es el último. Y bueno, este ya es más carete.
Empezamos con Farman. Esperad, perdón. Disculpad por los fallos. No nos pide NIF ni nada. Empezamos con Farman, Aduriz, Horn, Burki, Rakitic, Iniesta, Bernardo Silva, Miranda, Piqué, Laporte, Handanovic, Farman. Ah, no, Farman ya está repetido. Y este vale 170.000, como he dicho. En total, el SBC de Luis Hernández vale entre 1.000.000 de monedas y 1.050.000. Vamos a ver en el mercado. Pues en cuánto está. Hernández. Tendría que salir de los primeros, sí, sale. En cuánto está, 1.300.000. Uy, pues está justo, ¿eh? Luego tener en cuenta que al no hacer el SBC no se puede vender, el jugador sí. Así que ojo en este. Yo incluso me plantearía comprármelo. Pero luego, claro, tenemos sobres también muy tochos en el otro. Y continuamos con Petit, que este es un poco más carete. También nos pide un icono en el que también hemos puesto a Frank Rijkaard. Joder, perdón. Estoy un poco estoy un poco malo, así que disculpad si no estoy muy fino y no se me escucha bien. Porque tengo un poco la voz ronca. Pasamos con el Mónaco, que vale 15.000 monedas. El IF vale lo mismo que en el otro, 600.000. El IF, sí, el icono. Joder, ¿cómo estoy? Este nos hace falta la lealtad o cambiar a uno de posición. Nos valdría con Valdediao o con Moutinho. Nos piden 4 jugadores del Mónaco y tenemos a Balotelli, Jovetic, Moutinho, Valdediao, Tielemans, Sturridge, Matip, Williams, Coleman y Karnezis. Y con esto lo tendríamos. Nos dan un sobre de 45.000 para un... cuando nos vale 15.000. En verdad estoy planteándome preparar un pack opening con todo eso. Si saco monedas con los que compensen. Así que bueno. Ya os enseñaré en un vídeo a ver si compensa. Pasamos ahora con el del Barcelona. En el que no nos pide ni un IF, pero... es que donde tengo apuntado vale que... pone que vale 60.000 monedas. Y no sé por qué será. Pero... esto debe estar mal porque... ya os digo yo que estos jugadores no valen... perdón, fallo técnico. Este SBC valdrá unas 20.000 monedas. O entre 15.000 y 20.000. Empezamos. Deulofeu, William José, Lucas Vázquez, André Gómez, Paulinho, Íñigo Martínez, Stefan Savic, Ruiz, Sergi Roberto y Zilesen. Con eso lo habríamos completado. Pasamos con la Premier League. Que veis, Slimani es intransferible, no es que lo tenga en el club. Por 20.000 monedas tenemos el SBC de la Premier y está compuesto por Slimani, Giroud, Sigurdsson, Arnautovic, Pedro, Saka, Mustafi, Matip, Cahill y para acabar, Joe Hart. Lo mandaríamos y pasaríamos a uno de 84, que este vale 47.000 monedas. Empezaríamos con Icardi, Edin Seco, Borja Valero, Perisic, Callejón, Bruno, Burki, Farman, Mustafi, Carvajal y Horn. Este SBC vale 40.000 monedas. De 40.000, 45.000. Perdón, nos pedía lealtad, ¿no? Sí, lealtad o cambiar a Bruno de posición o a Callejón. Lo mismo que nosotros. Pasamos con el de 85, ya solo nos quedan 3. Disculpad, voy a beber un poco de agua. Sí, como os digo, estoy bastante ronco. Pero quería traeros este vídeo ya que lo merecía, la verdad, y ya que ya lo tenía preparado. Empezamos con 85 de media. Empezamos con Belotti, Edin Seco, Berratti, que como veis tengo en el club, Insigne, De Rossi, Leno, Keylor Navas, Benatia, Barzagli, Laporte y portero Ruffier, que también tengo en el club. Este vale 100.000 monedas y para caballo nos quedan 2. Este de 86, en el que nos haría falta, creo que química, porque con lealtad no se podría, ¿no? No. Empezaríamos con Aris Aduriz, Andrés Iniesta, Piqué, Ribery, Rakitic y Cavani, Horn, Mustafi, Barzagli, Mandzukic y Farman. Ese valdría 180.000 monedas y vamos con el último que vale
270.000 monedas. Este ya es un poco robo. Empezaríamos con Lorenzo Insigne, con el Pipa Higuaín, Di María, Strootman, Ozil, Bruno, Koulibaly, Pepe, que me tocó intransferible en uno de estos sobres que salieron de recompensas por jugar 30 partidos. Pues por el de jugar 20 de desafío semanal me salió Pepe intransferible, así que aquí lo tengo y algún día lo mandaré. Godin, Keylor Navas, Llano Black y ya estaría. Este ya os digo, 250.000 monedas. Me dan un sobre 100.000 monedas, que bueno. Y para acabar, Petit lo tendríamos por 1.100.000 monedas. Está bastante chetado, pero no sé yo si sería el que más compensaría. Por 1.100.000 monedas. Vamos a ver cuánto vale. Petit. Ahora os enseñaré el equipo. En el siguiente. Ahora no, en el vídeo lo grabaré ahora. Y vale. Uff, un poquito más. Así que bueno. No está mal, la verdad. Yo creo que puede compensar incluso comprárnoslo en vez del SBC. Miraré también los SBCs que compensa, porque ahí hemos visto uno que nos cuesta 15.000 monedas y nos dan un sobre 45.000. Eso renta bastante, la verdad. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería que lo votarais. También me ha gustado cómo habéis apoyado el vídeo de Henry y el otro que fue los otros tres SBCs que subí. Y también podéis compartir el vídeo, darle like y suscribiros si no lo estáis. Así que adiós.